Muy buenos días, mi nombre es Enrique Escobar Quiñones. Voy a hacer la presentación de la ponencia denominada Agricultura Familiar como base para la sostenibilidad territorial en el norte del Cauca. Yo soy profesor de la Universidad Cooperativa de Colombia y estudiante doctoral de la Politécnica de Valencia en el doctorado de Economía Agroalimentaria. Pues ese trabajo tiene como elemento analizar la agricultura familiar en el norte del Cauca, dado que es mucho más que un medio de subsistencia y constituye la base de la economía rural. Sostiene la vida de miles de familias y es un pilar de identidad territorial. No obstante, enfrenta barreras persistentes de acceso a la tierra, al crédito, a la tecnología y a los mercados, profundizados por los rezagos históricos y las huellas del conflicto armado. A pesar de esas dificultades, los pequeños productores no han permanecido pasivos. Han desarrollado estrategias organizativas y productivas, además de las culturales, que permiten mantener su actividad, fortalecer la cohesión comunitaria y proyectar las alternativas de desarrollo. En esta ponencia quiero compartir con ustedes algunos de los resultados de la investigación doctoral que analiza dichas estrategias y muestra cómo la agricultura familiar se configura en un camino hacia la sostenibilidad territorial en la región y en el país. Continuando, pues quiero darles un contexto del territorio. Para los que no conocen, pues estamos en el departamento del Cauca. Y como ustedes observan en la parte superior, sombreado en azul, y más adelante al lado derecho aparece la región del norte del Cauca. ¿Sí? Primero que todo, el departamento del Cauca pues, tiene más de 1,5 millones de habitantes proyectados al 2024, de los cuales el 75% vive en zonas rurales. Es un territorio profundamente diverso y el 45% de su población se reconoce como étnica, con una fuerte presencia de comunidades afrodescendientes e indígenas. Esta composición social y cultural se refleja de forma como se organiza la producción agrícola, que no es solo una actividad económica, sino que es una expresión de identidad y arraigo. Sin embargo, estas comunidades se enfrentan, digamos, desafíos estructurales que limitan sus oportunidades y es allí donde la agricultura familiar se convierte en un eje fundamental para la sostenibilidad territorial. Digamos que la pregunta de investigación que va a resolver en esa primera parte es cómo las comunidades campesinas del norte del Cauca han logrado enfrentar las barreras estructurales que limitan el desarrollo alimentario. Y, digamos, uno de los objetivos, o el objetivo que podemos enmarcar para esa presentación, es analizar las estrategias organizativas impulsadas por pequeños productores agrícolas en el norte del Cauca como respuesta a las barreras estructurales y su contribución a la sostenibilidad y productividad comunitaria. Digamos, dentro de un elemento teórico, en primer lugar, la agricultura familiar ha sido reconocida por la FAO en el Año Internacional de Agricultura como un pilar fundamental y esencial para la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza. De la misma manera, ELIS permite establecer sobre los medios de la vida rurales y resalta la diversificación productiva como una estrategia clave para la resiliencia en los pequeños productores y agricultores. También tenemos en un segundo lugar el enfoque de desarrollo territorial, que nos permite comprender que el desarrollo rural no puede limitarse solamente a la producción agrícola, sino que debe integrar las dimensiones sociales, económicas e institucionales. Autores como Checkman y Verdeguet plantean una visión de desarrollo rural y Bevington enfatiza en la importancia del capital social y de las organizaciones locales como motores de transformación social. Finalizando, el concepto de sostenibilidad territorial amplía pues esta discusión para al reconocer que la sostenibilidad no solamente es ambiental, sino que también tiene que ser un elemento social y cultural. Sachs en 1993 definió la sostenibilidad como un concepto multidimensional que articula lo económico, lo social, lo ecológico y de manera complementaria Key plantea la necesidad de entender la sostenibilidad como un proceso de justicia social y de cohesión territorial.
A nivel de metodológico, pues en ese trabajo se desarrollaron, fue de componente mixto. Tuvimos inicialmente un componente cuantitativo. En ese componente cuantitativo, pues se utilizó todas las bases de datos que tenemos en Colombia relacionadas con el sector agrícola y pues las diferentes fuentes de información. Y también se aplicó encuestas, 301 encuestas a pequeños productores. En ese caso fueron 7 municipios del norte del Cauca. También tiene un componente cuantitativo, donde en ese componente cuantitativo se alcanzaron a establecer 27 entrevistas en profundidad. En esas entrevistas en profundidad, pues trabajamos de manera complementaria para escuchar ese diálogo de los pequeños productores eh, y de las asociaciones en las cuales ellos están integrados. Entonces aquí tenemos 27 entrevistas semiestructuradas. Digamos que ya con base en todo ese análisis, tenemos unos hallazgos importantes. Aquí vemos un mapa de calor donde se establece un componente de diversidad. Debemos entender pues que entre más bajo en esos territorios, en esos municipios que comprenden el territorio, pues ahí hay una gran concentración étnica, llámese afro o llámese indígena. Pero si observamos en ese mapa de calor, digamos un poco más de la mitad presentan altos índices de diversidad. Eso significa que en ese territorio confluyen los diferentes tipos de población, indígenas, afro, mestizos, bueno, de cualquier denominación, y eso pues enriquece la mirada diversa que tienen en el territorio. Pues tenemos en el mapa de calor municipios como Miranda, Santander de Quilichao. Eh, También vemos en paralelo la productividad agrícola con la que cuenta el territorio. Esta producción agrícola es altamente diversa. Encontramos cultivos permanentes como café, caña panelera, caña azucarera, plátano, piña, cítricos, mango, guayaba, entre otros. Y digamos que esta diversidad de cultivos no solamente garantiza alimentos para el autoconsumo, sino que también genera pues ese excedente de mercado. Para los que no saben, el norte del Cauca se convierte en una despensa para ciudades como Cali, generalmente, y todos sus alrededores, pues por su cercanía y por su gran diversidad. En conjunto, tanto la diversidad étnica como la diversidad productiva se complementan y ambas son expresiones de riqueza del territorio y constituyen una base sólida para avanzar hacia un modelo de sostenibilidad que respeta la identidad cultural y aprovecha las capacidades agrícolas de la región. También en ese apartado de los resultados podemos comprender esa dinámica de los cultivos transitorios. También encontramos algunos cultivos como el maíz, la yuca, el frijol, la habichuela, las hortalizas, pues que en rendimiento promedio muestran un contraste importante, mientras cultivos como el tomate, el frijol, maíz amarillo, tienen rendimiento más bajo, pero digamos no le restan importancia para esa diversidad de cultivos que tiene la región. Aquí, digamos, les traigo un hallazgo dentro de las prácticas agrícolas familiares de todas las 69 preguntas que se hicieron para la encuesta a pequeños productores. Aquí les traigo un pequeño grupo de preguntas donde ahí se pueden establecer las prácticas agrícolas familiares o de los pequeños productores. Y que a través de una escala que se evaluó, pues cómo sale desde el almacenamiento de las semillas hasta la rotación de suelos, rotación de cultivos, manejo de plaguicidas, incorporación de compostaje, y muestran pues, que es digamos, es un elemento bastante importante. Para esto, pues utilizamos el software Yamovi. Con el software Yamovi podemos establecer unos elementos de fiabilidad en la muestra y digamos, estas preguntas segmentadas con las prácticas agrícolas familiares tuvieron una confiabilidad de 8,58 para el omega de McDonald y 8,55 para el alfa de Cronbach. ¿Sí? Y esos tres ítems
capturan de manera consistente el comportamiento agrícola de los productores. O sea que, digamos que están en coherencia con las prácticas agrícolas, dándole este índice de fiabilidad. Y en términos de las prácticas, se observan fortalezas en el uso de insumos, técnicas básicas de manejo de cultivos, pero también debilidades y aspectos como la gestión de fuentes de agua, la sistematización de registros de producción, y estas áreas representan oportunidades para la mejora y fortalecer la sostenibilidad y la resistencia agrícola en el territorio. Digamos que uno de los resultados de las encuestas, tanto a productores como a asociaciones, nos da en un elemento la función de producción, y en esa función de producción como categoría emergente, expresada en los tres factores claves: tierra, capital y trabajo. En primer lugar, la tierra aparece como un recurso limitado y que en muchos casos, sin seguridad jurídica, varios productores manifestaron que las parcelas que trabajan son reducidas y no cuentan con títulos de propiedad, lo que genera incertidumbre sobre la permanencia en el territorio y limita el acceso a programas de apoyo institucional. En segundo lugar, el capital se relaciona con los insumos y apoyos externos. Los entrevistados señalaron que aunque en ocasiones reciben proyectos y ayudas de las alcaldías o la gobernación, esos recursos suelen llegar tarde o de manera insuficiente, lo que los obliga a depender de sus propios medios para sostener sus cultivos. Y finalmente, el trabajo, la mano de obra, se sostiene principalmente de la fuerza laboral familiar. Las entrevistas muestran cómo los madres, hermanos, abuelos aportan tiempo y esfuerzo a sus labores agrícolas, combinando en algunos casos esas actividades con empleos alternos como la docencia, en las escuelas rurales, entre otros. Digamos que en conjunto esas tres dimensiones, tierra, capital y trabajo, permiten comprender que la agricultura familiar en el norte del Cauca no solo es un sistema productivo, sino una práctica atravesada por la precariedad de los recursos y la dependencia de apoyos institucionales. Bueno, en conclusión, tenemos algunos elementos que podemos ver que la agricultura familiar en el norte del Cauca no es únicamente una forma de producción, sino que es la base de la economía rural y en el mismo tiempo un modelo de resistencia productiva y cultural que, frente a la exclusión y la inestabilidad territorial por elementos de conflicto armado, permite que ellos continúen en este proceso. Que las estrategias desarrolladas por los pequeños productores, diversificando la agroecología, fortalecimiento asociativo, la recuperación de saberes ancestrales, son prácticas colectivas que fortalecen la cohesión organizativa y permiten avanzar hacia la sostenibilidad territorial. Digamos que los resultados muestran que las estrategias de las prácticas aplicadas evidencian un perfil entre los productores que cuentan con fortalezas en el manejo de cultivos e insumos y presentan debilidades en la gestión ambiental y en la sistematización de la información productiva. Estos aspectos pues, son áreas claves para el fortalecimiento futuro y que este sector pues, puede verse beneficiado. Pues finalmente, ese análisis estadístico confirmó que la escala utilizada tiene una alta fiabilidad, lo que valida el uso para investigaciones posteriores en la agricultura familiar. Todo ello es fundamental para las prácticas, para la formulación de políticas públicas, una reforma agrícola que permita reconocer y potenciar las iniciativas respetando la diversidad étnica, cultural y apostando por territorios sostenibles y resilientes. Eso es todo. Muchas gracias por escucharme. Quedo atento a las preguntas.